Aquí no estamos hablando ni de chismes ni de fuego amigo. Estamos hablando de la voz del propio dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, describiendo con una naturalidad escalofriante cómo se lava dinero, cómo se triangulan recursos en dólares y cómo se opera desde la oscuridad. No es un invento, ahí está la grabación. Ahí está la confesión de su líder hablando como capataz de una mafia y no como dirigente de un partido. Palabras más, palabras menos, decía, Solá ya tiene la mitad. 2.5 millones en dólares puestos ya en Panamá. El lunes sale el otro embarque. Me hace falta resolver Campeche. Alito Moreno. Tengan un poco de vergüenza. ¿Cómo se atreven a venir a esta mesa a celebrar que la autoridad no pudo rastrear el dinero en Panamá? Esta resolución no significa que el dinero no se movió, ni que la instrucción no se dio. Lo que este proyecto exhibe no es la inocencia de Alito, sino la gran corrupción con la que operan. Vamos a ir a una sesión que se llevó a cabo en el Instituto Electoral INE. Y es que ahí Morena exhibe a Movimiento Ciudadano y sale a la luz la admiración que tiene este partido por el PRI, principalmente Eliseo Fernández. El diputado y representante de Morena ante el INE, Guillermo Santiago, dejó al descubierto lo que muchos ya sospechaban: la admiración del dirigente de Movimiento Ciudadano por el viejo PRI. Santiago evidenció que Eliseo Fernández, coordinador nacional de gestión de Movimiento Ciudadano, no oculta su cercanía política ni su respeto por Alejandro Alito Moreno, líder nacional del PRI, uno de los símbolos del pasado que Movimiento Ciudadano dice combatir. Mientras Movimiento Ciudadano se vende como opción nueva, sus cuadros aplauden a los mismos personajes de siempre. Discurso fresco por fuera, prácticas y alianzas del viejo régimen por dentro. La pregunta queda en el aire: ¿Movimiento es realmente una alternativa o solo es reciclaje del viejo PRI con otro color? En política, las simpatías también delatan a los humanos. Amigos, vamos a ir a esta sesión donde estuvo muy intensa y muy caliente, donde descubren las tranzas también de Alejandro Moreno, donde se mueven millones de dólares, así como lo escuchan, y van a paraísos fiscales. Amigos, vamos a ir al video. Que hoy se pone a consideración de este Consejo General es relevante, no solamente por su contenido jurídico, sino por el profundo impacto público y político que generó en la vida democrática del país. Se trata de un expediente cuyo origen se encuentra en hechos que provocaron una legítima indignación ciudadana y que colocaron en el centro del debate nacional la forma en que se concibe y se ejerce el poder político. El proyecto que se presenta propone declarar infundado el procedimiento por razones estrictamente técnicas. Morena es respetuoso del marco jurídico y entiende que las resoluciones de esta autoridad deben atender a los estándares legales vigentes. Sin embargo, ello no puede ni debe aislarse del contexto que dio origen a esta queja. Al PRI le digo, basta de hipocresía. Hay que decirlo fuerte y claro en esta mesa. Que este procedimiento se declare infundado por tecnicismos probatorios no convierte en inocentes a los culpables, ni borra la podredumbre que escuchó todo México. Que el PRI no se confunda ni preterna vernos la cara. El sentido de este proyecto es una formalidad jurídica, pero los hechos que lo motivaron son una vergüenza nacional. Aquí no estamos hablando ni de chismes ni de fuego amigo. Estamos hablando de la voz del propio dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, describiendo con una naturalidad escalofriante cómo se lava dinero, cómo se triangulan recursos en dólares y cómo se opera desde la oscuridad. No es un invento, ahí está la grabación, ahí está la confesión de su líder hablando como capataz de una mafia y no como dirigente de un partido. Palabras más, palabras menos, decía, Solá ya tiene la mitad. 2.5 millones en dólares puestos ya en Panamá. El lunes sale el otro embarque.
Me hace falta resolver Campeche. Alito Moreno. Tengan un poco de vergüenza. ¿Cómo se atreven a venir a esta mesa a celebrar que la autoridad no pudo rastrear el dinero en Panamá? Esta resolución no significa que el dinero no se movió, ni que la instrucción no se dio. Lo que este proyecto exhibe no es la inocencia de Alito, sino la gran corrupción con la que operan. Hablan de millones de dólares como si fueran cacahuates. Por eso resulta ofensivo que pretendan usar esta resolución como un certificado de pureza. No lo es. Es simplemente la constancia de que saben esconder muy bien la mano después de tirar la piedra. Y ahora lo más preocupante y lo más alarmante es que ya no están solos. Ahora Movimiento Ciudadano, que tanto juraba y perjuraba que jamás haría alianza con el PRI, pues resulta que nada más y nada menos que su coordinador nacional de gestión de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández, o mejor conocido como Elito, mencionó esto ayer en la ciudad de Campeche, en la posada del Ayuntamiento de Campeche. Escuchemos, por favor. Tiene un valor para Campeche. Que Alejandro Moreno es una persona que tiene un valor para Campeche. Quiero que lo escuchen muy bien. Este señor, desde que era niño, se dedicó a la política. Tiene una red de relaciones políticas, de relaciones empresariales, de relaciones sociales, dentro y fuera de México, que yo no pienso desaprovechar. Ese señor puede ayudarnos y contribuir muchísimo con sus relaciones al desarrollo de Campeche. Por eso les digo que ahora lo voy a ir a buscar y lo voy a convencer para que... Estas son las palabras de Eliseo Fernández, coordinador nacional de gestión de Movimiento Ciudadano, exalcalde de Campeche y ex candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano de Campeche. Fuera máscaras, ya quedó claro que por eso les decimos el MACPRIAN, porque Movimiento Ciudadano ahora está tan desesperado que está buscando una alianza con el PRI, sí, así como lo escucha, con el PRI de Alito Moreno, de este delincuente con fuero. Desde Morena lo dejamos claro. El archivo de un expediente de papel no limpia su historial ni su conciencia. No borra que el país entero escuchó cómo el PRI concibe al poder, a billetazos, con vuelos privados y cuentas en paraísos fiscales. Señores del PRI, pueden engañarse ustedes mismos con este fallo, pero al pueblo de Campeche y al pueblo de México ya no los engañan. Aunque hoy libren la multa administrativa, la condena moral y política ya la tienen tatuada en la frente. Se salvaron de la fiscalización, pero no se salvarán del juicio de la historia ni del repudio de la gente, porque siempre lo hemos dicho y no nos cansaremos de repetirlo. La ciudadanía se cansa de los abusos, el pueblo manda, y es el pueblo y nada más el pueblo quien pone y quien quita. Lo decimos con toda la fuerza de lo que esto implica. Alito Moreno es un delincuente con fuero y sus cómplices ahora también es Movimiento Ciudadano. A ver, solo decir, el PRI manifiesta su respaldo al sentido de el PRI manifiesta su respaldo al sentido del proyecto que hoy se presenta, que propone declarar infundadas las quejas presentadas en contra del presidente del partido. Consideramos que el proyecto es pertinente y congruente en términos jurídicos y probatorios y que concluye de manera asertiva que no se acreditan los hechos denunciados. La carga de la prueba corresponde a quien acusa y en este caso dicha carga no fue satisfecha y tampoco de las diligencias de la investigación realizadas por el INE se pudo obtener indicio alguno. Y conviene decirlo con toda claridad y contundencia. El actuar de los accionantes constituyó sin lugar a dudas un intento deliberado para construir una narrativa de culpabilidad sin sustento legal, utilizando la sospecha infundada y el escándalo mediático como principales herramientas. No es la primera vez, Alejandro Moreno les ha ganado todo, es una persecución política que viene desde el gobierno de Campeche y que hoy está avalada desde el gobierno federal. Por eso no podemos minimizar
un aspecto de máxima relevancia en términos generales jurídicos y políticos. Los audios a los que hacen referencia fueron obtenidos y difundidos de manera ilegal, trastocado. Dichos materiales se hicieron públicos por una autoridad estatal, la gobernadora de Campeche, en un espacio que ella tiene, sin orden judicial o ministerial, sin cadena de custodia, vulnerando derechos fundamentales. La Constitución es clara, las pruebas obtenidas en un marco de violación de derechos fundamentales carecen de todo valor probatorio. Nuestro presidente nacional e individual ha negado en todo momento la veracidad y autenticidad de estos diálogos y ha sido la autoridad consecuente con lo que hemos sostenido. Morena debería replantearse lo que está planteando en el Instituto Nacional Electoral. No dan una, hay una persecución y todas les hemos ganado y les vamos a seguir ganando. Alejandro Moreno ve a la gente a la cara sin nada que pueda manchar su nombre y su reputación con las calumnias de Moreno. Y nos congratulamos por la resolución y que se vaya a dormir con alguna pesadilla que es Alejandro Moreno, porque les vamos a seguir ganando todo al representante Moreno. Gracias. No es la primera ocasión en la sesión de hoy que la representación de Morena viene aquí a hablar de democracia, cuando el 2025 va a ser recordado en los próximos años como el año en que Morena, que pedía el voto por voto, hizo sus primeros fraudes electorales y los hizo en Veracruz contra Movimiento Ciudadano, en Papantla y Poza Rica, violando todo lo que decía el representante que ahora quieren proteger en Coahuila, las cadenas de custodia, la manera en que se contaron los votos y las actas en el OPLE de Jalapa. Así es que no aceptamos que ahora vengan a querer dar lecciones de democracia cuando en este año cometieron sus primeros 2 fraudes electorales. Pero cuando hablan del contubernio con Alito Moreno, le recordamos a Morena que quienes votaron juntos este año también, en el 2025, aquí no hablamos del pasado ni el futuro, en el 2025, para mantenerle el fuero al diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, fueron los diputados de Morena y del Partido Revolucionario Institucional y del PRI. Quienes han votado para continuar la militarización en México han sido los diputados y senadores de Morena y del PRI. Y por cierto, si tan preocupados realmente estuvieran por todas las acusaciones en contra de Alito Moreno, esas solicitudes de desafuero están en la subcomisión de examen previo, donde tiene mayoría Morena, por cierto. Entonces aquí vienen a hablar en contra de la corrupción cuando no han querido hacer absolutamente nada en contra de quien hoy preside el Partido Revolucionario Institucional. Pues comentar lo siguiente. El hecho de que este procedimiento se declare infundado con motivo de las razones que se argumentan en este proyecto de resolución no tiene la implicación de desvirtuar la actitud troglodita, agresiva y de mercenario de la política del dirigente del PRI, que continuamente ratifica en el día a día con sus actitudes y por supuesto con sus desfiguros. La resolución propuesta para las faltas en materia de fiscalización aquí denunciadas no tiene la implicación de lavar la cara ni el prestigio de quien se adueñó de predios con valor de millones de pesos obtenidos en unos cuantos pesos. Personaje que en su paso por la gubernatura de Campeche se convirtió en multimillonario, con una casa llena de lujos y extravagancias, cuyo valor se calcula es de 300 millones de pesos y fue reportada en su declaración patrimonial únicamente por 7.2 millones. La imagen de un Mustang rojo clásico convertido en mesa de billar muestra el tipo de excentricidades de quien ha acrecentado su patrimonio de forma inexplicable, quien descaradamente dice que hay que matar de hambre a los periodistas. No se trata de chismes ni de interpretaciones malintencionadas, sino de la voz del propio dirigente nacional del PRI, describiendo prácticas graves relacionadas con el manejo de recursos. Esta resolución no es un certificado que purifique a este personaje. Morena lo deja claro. El archivo de un expediente administrativo no limpia trayectorias políticas ni borra responsabilidades
éticas, ni borra la memoria del electorado, amigas y amigos, que eso es lo que más debiera preocuparle también a los priistas. Librar una sanción administrativa no exime del juicio público que la ciudadanía hace y reprocha de los constantes abusos y exabruptos. La caída libre en que se encuentra está a un proceso electoral de distancia de llevar a su partido al umbral de continuar o no con el registro, como ya anteriormente lo hemos mencionado. Dice finalmente la sabiduría popular acerca de esta situación es lo siguiente: está en el agujero y escarbando. Pues creo que ya no nos sorprende que Morena venga a este Consejo General del INE nuevamente a mentir y a querer montar alianzas inexistentes entre Movimiento Ciudadano y cuanto partido político se le ocurre. Ya ha sido con el PAN, ya ha sido con el PRI, ya nos han llamado el MacPrian y no sé qué tanto. La verdad es que esto lo único que demuestra es que están desesperados. Lamentablemente para ellos, una buena noticia para el país es que el Movimiento Ciudadano es la única fuerza política en este país que no deja de crecer. Los resultados ahí están, en Veracruz, en Durango, en Puebla y en Coahuila demostraremos que seguimos siendo la alternativa para este país, aunque les duela, aunque sigan cometiendo fraudes como el de Veracruz para intentar retroceder este avance, pero pues quienes han montado esas alianzas con los impresentables de la vieja política, de los viejos partidos políticos, pues es Morena, con el PRI, con el PRD, con el PAN. Ahí están las alianzas y el famoso voto útil de la alianza con Morena en el Senado para poder tener una mayoría artificial, una supermayoría que les ha permitido los peores retrocesos en este país en materia de militarización, de justicia y todas las que se puedan venir más adelante. Ahí está la nueva edición del suplente de Manlio Fabio Beltrones, el senador Eric Iván Jaimes de Sonora, que ahora está en Morena. Ahí está el hijo de Yunes, los dos impresentables del PAN, ahora con Morena, la senadora Cintia López Castro, los dos senadores del PRD que ahora están con Morena y bueno, creo que ya es ocioso insistir en eso, pero regresando al punto que nos debe importar en esta discusión de esta sesión y de cara al proceso electoral en Coahuila del 2026, pues nosotros sí quisiéramos hacer un llamado a este Consejo General, a nuestras autoridades, instituciones electorales para evitar la intervención de los gobiernos, ya sean locales o federales, en el proceso electoral. Por eso, desde Movimiento Ciudadano pedimos que haya una intensa y seria trazabilidad total de la operación de los programas sociales en el periodo electoral, que haya criterios, calendarios, reglas, zonas de cobertura, mecanismos de queja y elementos para poder denunciar. La verdad es que lo único que ha demostrado esta discusión el día de hoy es que existe una necesidad pendiente de fiscalizar los recursos públicos que se llegan a implementar en los procesos electorales para incidir en la intención del voto de la ciudadanía. También proponemos que haya prohibición y sanción real a cualquier servidor público o gestor o como le quieran llamar, que luego se inventan delegados de programas sociales que condicione, sugiera, presione o use apoyos para inducir el voto. También proponemos la coordinación operativa con autoridades fiscalizadoras y de procuración de justicia electoral para que las denuncias no se queden en el limbo, no se queden ahí, que la respuesta sea rápida, efectiva. También proponemos que haya monitoreo territorial donde históricamente se han presentado mayores tensiones en Coahuila, para que la ciudadanía no se sienta sola y para que las instituciones no lleguen tarde para garantizar elecciones libres y auténticas. La función electoral no se debe pensar como algo que deben corregir y pueden corregir únicamente los tribunales, sino que existe un seguimiento real y serio respecto del origen y destino de cada peso utilizado en estas elecciones. Por eso el mensaje no debe ser otro más que este: quien juega sucio comete una agresión contra la democracia. Y Movimiento Ciudadano va a competir con una visión, la de Jorge Álvarez Maínez y la ruta de un México nuevo. Un México donde la seguridad no sea una narrativa, sino de resultados, donde el empleo no sea una estadística, sino salario digno, donde estudiar no sea un privilegio para los jóvenes, sino una escalera real para
acceder a una vida más digna y donde los apoyos sociales sean derechos garantizados, no herramientas para obedecer y someter como están acostumbrados los partidos de la vieja política. En el México nuevo que Movimiento Ciudadano propone se construye con instituciones que se respetan, con elecciones limpias y con autoridades electorales que no titubean cuando se trata de cuidar que la cancha esté pareja. Aquí lo decimos con todas sus letras, elecciones libres sí, intervención gubernamental no. Coahuila y todas las elecciones que vengan merecen elecciones que sean en paz, con certeza, con piso parejo. Y Movimiento Ciudadano va a estar vigilante, va a denunciar lo indebido y va a defender el voto, no con miedo, sino con convicción, porque la democracia no se negocia, sino que se defiende. Pues dado que mis compañeros de Movimiento Ciudadano estaban comiendo fuera del pleno, les voy a volver a poner el audio que ayer en la noche, en la posada del Ayuntamiento de Campeche, dijo nada más y nada menos que Eliseo Fernández, quien actualmente es coordinador nacional de gestión de Movimiento Ciudadano. Y esas son las palabras con las que se refiere a Alito Moreno. Y contribuir muchísimo con sus relaciones al desarrollo de Campeche. Por eso les digo que ahora lo voy a ir a buscar y lo voy a convencer para que todos juntos tenemos que trabajar para que cada quien contribuya. Yo creo que no les avisaron, y sería bueno que les avisaran a su dirigencia, al presidente Maínez, que sus propios militantes y parte de la propia dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano públicamente está pidiéndole el apoyo a Alito Moreno, al delincuente con fuero dirigente del PRI, para ir juntos en Campeche. No son chismes, no son mentiras, es la realidad. Y que no la quieran ver, lamenta muchísimo. Y también, hablando de fraudes, Movimiento Ciudadano, no lo vamos a olvidar nunca, tiene un gobernador espurio en Jalisco. Pablo Lemus es un gobernador espurio que llegó con un fraude a la gubernatura de Jalisco. No vamos a cansar de decirlo, ni vamos a olvidar jamás el agravio que los jaliscienses sufrieron y que siguen sufriendo hoy en día, porque Movimiento Ciudadano tiene un severo problema de identidad. Dicen que no quieren aliarse con el PRI y el PAN, pero al PRI le piden públicamente la alianza, públicamente, en un evento público. Son un partido sin definición ideológica, sin definición programática, no saben qué hacer más que hacer TikToks. Esa es la única realidad. Y por el otro lado, del PRI, no defiendan lo indefendible, por favor. Yo sé que están preocupados porque saben que su único candidato a la presidencia por parte del PRI puede ser Alito Moreno, de hecho ya lo dijo. Pero no defiendan lo indefendible. Alito Moreno no es ningún perseguido político, señores y señoras. Es un vendepatrias, es un corrupto, es un delincuente. Porque como lo han expresado aquí, no pueden negar la veracidad de los audios. Saben que efectivamente lo dijo. Se dicen con artilugios leguleyos para decir que pues no le pudieron probar, pero todos sabemos lo que es. Es un delincuente, tuvo una casa de más de 300 millones de pesos. Compró terrenos a un precio muy, muy bajo en la playa de Campeche. Le robó al pueblo de Campeche. Es más, le robó al PRI, a la militancia del PRI, corrió a todos los liderazgos y se quedó él solito con su compadre Rubén Moreira. De ser el todopoderoso PRI, terminaron a ser un partido corrupto de dos compadres que solo se van a pelear regidurías para la próxima elección que viene. A ese nivel y a eso llevaron al PRI, que es un partido, dicho sea de paso, que mucho daño le hizo a México. Por eso, fuera máscaras, señores y señoras. Está claro que ahora Movimiento Ciudadano quiere la alianza con el PRI, dicho por Eliseo Fernández, que es parte de la dirigencia de Movimiento Ciudadano, porque están desesperados, porque están realmente nerviosos, porque no encuentran otra forma de poder llegar al poder. No se equivoquen, nunca olviden que la voluntad y el poder real está en el pueblo y está en la gente. Por eso nosotros siempre seguiremos insistiendo, con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Basta de mentiras y basta de hipocresías. Y ahora en lugar de Eliseo le diremos Elito. Es el nuevo apodo ahora de él porque pues está tan cerca del otro Alito, puro delincuente. Nuevamente reitero lo que dije en mi primera intervención. Aquí vienen a dar discursos vacíos. Ahí están los votos. Tienen la mayoría en la Cámara de Diputados.
Viene aquí el diputado a dar una lista de los delitos que le atribuyen al presidente del PRI. Tienen la mayoría en la comisión para proceder con el desafuero, como lo tenían en el caso Cuauhtémoc Blanco, y votaron por no quitárselo para investigarlo cuando una mujer lo tenía denunciado. Aquí vienen a hablar con discursos sobre la corrupción, pero en el fondo no hacen absolutamente nada, porque son en los hechos, no solamente de facto, sino de jure en los hechos, han estado vinculados con el PRI en todas las votaciones que le hacen daño al país, como seguir aumentando el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como continuar la militarización en el país, como ocurrió en la legislatura pasada y ocurrió en la actual, y por supuesto, cuando votaron juntos Morena y el PRI por mantenerle la inmunidad procesal a Cuauhtémoc Blanco. Eso a nosotros no se nos olvida. Y a nosotros no se nos olvida, y creo que obviamente nadie toma en serio el hecho de que diga que Movimiento Ciudadano está aliado con el PRI. Pues si el PRI en su desesperación de seguir cayendo y cayendo, tiene pautado en los tiempos de radio y televisión spots contra Movimiento Ciudadano porque están desesperados de que somos la segunda fuerza electoral, y tan somos la segunda fuerza electoral que les duele cómo les ganamos en Durango, cómo les ganamos en Veracruz, y por eso se tuvieron que robar nuestros triunfos en Papantla y Poza Rica. Por eso les duele tanto que les haya ganado en Jalisco el gobernador Pablo Lemus, donde se ratificó por unanimidad de votos en el Instituto Electoral Local, en el Tribunal Estatal Electoral y en la Sala Superior, porque no se presentó absolutamente ninguna prueba de ningún fraude electoral. Les duele su triunfo y les duele el hecho de que esté haciendo un gobierno ejemplar, que no lo digo yo ni lo dice solamente Movimiento Ciudadano, aunque por supuesto que nos sentimos profundamente orgullosos. Lo dice en su conferencia mañanera la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Entonces lamento que tengamos que venir aquí nuevamente a escuchar discursos vacíos, porque ahí están los hechos, y en los hechos es evidente y es contundente la alianza de Morena con el PRI. A ver, yo creo que a la delincuencia desorganizada querer pontificar pues es de risa, ¿no? Y también recordar que lo que define la fuerza política es la ley de partidos políticos. Y hoy la ley de partidos políticos pone a Movimiento Ciudadano por debajo del PRI. Esos son los votos, no son invenciones ni son estadísticas. Y también decirle al representante de Morena pues que son muy malagradecidos, porque deberían estar agradecidos con Movimiento Ciudadano de que gracias a ellos tuvieron un impulso suficiente para que llegara Ernestina Godoy, la fiscal carnal, a el puesto en el que está. Esa es la realidad, y no sean malagradecidos. Morena, en lugar de estar buscando responsabilidad en los opositores, debería dedicarse a sus temas, limpiar la casa. Tiene demasiados asuntos que explicar. La creación y operación del cártel de Macuspana, que encabeza el expresidente López Obrador y que ahora le está siguiendo el juego la presidenta Claudia Sheinbaum, temas de desvío de recursos, obras con sobrecostos casi al triple, el llamado huachicol fiscal, un esquema ampliamente documentado por autoridades de investigaciones periodísticas, mediante el cual se introducen combustibles al país. No hay ningún solo responsable. Está el caso ahí del exjefe de oficina de López Obrador de temas de crimen organizado, las detenciones arbitrarias de diversos ciudadanos que se manifestaron en la marcha de la llamada Generación Z, el abandono y la indiferencia de los gobiernos municipales, estatales, federales con los habitantes de comunidades como Veracruz y Puebla, que tuvieron tragedias en los últimos meses, los viajes excéntricos de nada, y difundidos públicamente, esos programas con fines políticos. ¿Qué dicen de eso? Porque no dicen nada. La opacidad en el financiamiento de campaña. A limpiar la casa en lugar de estar viendo a los opositores y a estarlos persiguiendo. La verdad sí se me hace inaudito y un grado de cinismo ya que rebasa lo que podríamos esperar de Morena, que hablen de fraude, cuando nosotros estuvimos ahí, señor diputado, en los cómputos municipales que se celebraron en el OPLE de Veracruz, en la sede de Jalapa, y nosotros vimos cómo Morena, a través de
de la colusión de funcionarios del gobierno del estado de Veracruz y del propio OPLE, cómo en las bodegas entraron a modificar el voto depositado por la gente en las urnas, cómo estos votos eran tachados por otras opciones y cómo ustedes hicieron todo hasta lo imposible por evitar que nosotros pudiéramos denunciar eso por las vías legales. Y ahí está lo que hizo su representante ante el OPLE, el representante de Morena, para evitar que nosotros pudiéramos denunciarlo. Pero bueno, ya no es ninguna novedad que Morena tiene el poder para no poder, o más bien para negociar impunidad. Y no solo es el tema de Alito, que como bien dice el diputado Juan Zavala, aquí el diputado hace todo el listado de los delitos por los que se le pudiera retirar el fuero a Alito Moreno y pudieran dejar que se sometiera a las instituciones de justicia para que se le investigara, pero bueno, están tan conscientes de ello y no hacen nada que ya parece inaudito. Lo que también nos parece inaudito es que, por ejemplo, este año se dio a conocer el llamado huachicol fiscal, esto que ya involucra a servidores públicos del gobierno de Morena y que ha representado una pérdida para este estado de 554,000 millones de pesos, dinero suficiente con el que ustedes pudieron haber hecho, haber cubierto casi un año de lo que se aporta por cuotas obrero-patronales, cubrir 8 veces el presupuesto destinado para salud en 2026, lo que equivale a 254 años del presupuesto destinado a la nueva Secretaría de la Mujer, el doble de los recursos destinados para la Secretaría de Energía. Con esto se hubiera reconfigurado 10 veces todo el sistema de refinación del país, o se pudo haber cubierto el 30% de la deuda en Pemex. Se dejó de recaudar prácticamente el equivalente a un año de IEPS en todo el país, y este fraude que está en manos de Morena, a cargo de Morena, equivale a 71 estafas maestras, a 36 veces el fraude de Segalmex, y bueno, no vemos más que contubernio entre ellos, con otras fuerzas políticas para garantizar impunidad y distraer la atención de lo verdaderamente importante, que es lo que se está discutiendo en esta mesa y que tiene que ver con la fiscalización de los recursos que los partidos políticos manejan. Esos recursos que, como insistimos, es necesario que se garanticen y se cuiden de cara a la elección del 2026, pero también de cara a la elección del 2027, que aquí ya dejan muestras de lo desesperados que están ante el crecimiento del movimiento ciudadano, de la alternativa que representa, no solo porque la gente confía en el proyecto, sino por la agenda que se ofrece y que eso define nuestra ideología, como lo es la defensa y la reducción de la jornada laboral para que haya 2 días de descanso para las y los trabajadores de este país, entre otras, muchas otras propuestas que hacemos para que la gente tenga una vida digna. Pues miren, es sencillo, se pelean aquí los representantes y consejeros del Poder Legislativo del PRI y de Movimiento Ciudadano, pero como ya lo evidenció mi compañero Guillermo Santiago, sus dirigentes, en este caso el dirigente Eliseo de Movimiento Ciudadano, en Campeche, en un evento público, frente a muchas personas, pues prácticamente pidió el auxilio de Alito Moreno y del PRI y exigió una alianza con miras a la elección de la gubernatura del estado de Campeche. Entonces, pues ante lo evidente, creo que lo único que deberán de hacer es guardar silencio, pero no, lo que buscan es desviar la atención. Creo que es claro que Movimiento Ciudadano se traiciona a sí mismo y evidencia lo que ya comentó también mi compañero Guillermo Santiago, su pragmatismo ramplón, su falta de identidad política definida o clara, su ideología, su programa, etcétera, etcétera, etcétera. También quiero comentar lo siguiente, es falso lo que comentan los representantes de Movimiento Ciudadano en relación a que haya un contubernio de Morena con el PRI para evitar que proceda el inicio del procedimiento de desafuero del señor Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito Moreno. Yo en su momento, cuando haya la oportunidad, voy a ser el primero en votar que lo desafueren,
porque es un criminal, porque es un delincuente, porque es un cínico, un desvergonzado, este señor, y lo ha demostrado de forma pública en reiteradas ocasiones. Así que no se confundan, compañeras y compañeros de Movimiento Ciudadano. En Morena no vamos a solapar los crímenes, las atrocidades, las sinvergüenzadas de este señor Alejandro Moreno. Continúo con mi intervención. Quiero también decirles a los compañeros de Movimiento Ciudadano que ahí se van a quedar en el segundo o en el tercer lugar, porque Morena durante muchísimo tiempo, gracias a sus buenos gobiernos, gracias a cumplirle a la gente, va a seguir siendo por muchos, muchos años, junto con sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo, la principal fuerza política y electoral en este país. Y en el caso del PRI, pues ya ni digo nada, ellos se perfilan a irse al basurero de la historia y a perder su registro como fuerza política nacional. Pues para cerrar, si se dan cuenta, señores y señoras, Movimiento Ciudadano no ha podido desdecir lo que dijo Eliseo Fernández, porque es verdad. Es verdad, así como lo escuchan, y ojo, si Movimiento Ciudadano no quiere la alianza con el PRI, Eliseo tendría que irse del CEN de Movimiento Ciudadano porque públicamente le pidió el apoyo a Alito Moreno, dirigente y delincuente del PRI. Y también, por otro lado, con el PRI, pues para cerrar, vuelvo a insistir, ninguna persecución política, están los datos, están ahí sobre la mesa todo. Acaban de agarrar a su exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte, por todo lo que le robó a su estado, más de 96 millones de pesos, imagínense, de fraude que cometió ese gobernador. Es un partido de delincuentes y un partido de corruptos y rateros. Esa es la verdad y nadie puede negarlo. Y tan mal está el PRI y tan mal está Movimiento Ciudadano que ni entre ellos pueden reconocer públicamente que se necesitan para existir, para sobrevivir. Por un lado, Movimiento Ciudadano lo que gana luego lo pierde. Miren, Nuevo León perdió prácticamente gran parte del estado y están próximos a perder la gubernatura. Y Jalisco, en la última elección, solo ganaron un distrito federal, uno. Eso habla claramente de que son gobiernos que pues sí los inflan muy bonito, pero en los hechos no le cambian la vida a la gente, al contrario, perjudican a la gente y perjudican al pueblo. Fuera máscaras, hoy ya quedó probado que Movimiento Ciudadano está buscando la alianza con el PRI en el estado de Campeche. Así que, pueblo de Campeche, no se dejen engañar. Ya no queremos a esos políticos con casas de 300 millones de pesos. Eso es Alito y eso también es Eliseo. Consejeros, lamento que nos hayamos tenido que desviar del tema del orden del día. Tuve que responder porque no podemos permitir que se mienta y que se quiera afectar de manera mentirosa a Movimiento Ciudadano. Entonces tengo que hacer algunas precisiones. Recordarles que en el estado de Jalisco no solamente Pablo Lemus les ganó de manera muy sobrada en el estado, les ganamos la capital de Jalisco, les ganamos Guadalajara, les ganamos toda la zona metropolitana con Zapopan y Tlajomulco. Y nosotros, a diferencia de ustedes, sí hemos sido muy claros y lo hemos dicho con todas sus letras y lo volvemos a decir hoy aquí en el Consejo General del INE, con el PRI ni a la esquina. Lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo, aunque a ustedes les duela, porque ustedes siguen caminando con el PRI en el Congreso y en los estados, porque la dirigencia de Alito les ha sido muy cómoda para mantener su narrativa. Y en ese sentido nada más le termino de contestar al representante del PRI, que si estuvieran muy contentos con sus resultados, ¿por qué tienen spots al aire contra Movimiento Ciudadano? No solamente porque ya lo superamos en todas las mediciones en el país, sino que sacamos más del doble de votos que el PRI en Veracruz y porque les ganamos por mucho en Durango.